Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Siendo ya las 10 de la mañana, casi en punto. Y hoy ya es miércoles 18. Así que estamos muy bien, la verdad. Bueno, muy buenos días, ¿cierto? A todos los que se están conectando, tanto por Facebook, YouTube e Instagram. En este día miércoles 18 y estamos exactamente a una semanita de la Navidad, que para unos puede ser muy estresantes. Así que ánimo con todo lo que se viene esta semana. Un gran abrazo. Tome las cosas con calma, vaya paso a paso, no se apresure, que hay un dicho ruso que dice que el que se apresura se cae y el que camina lento llega lejos. Así que hay que caminar lento, paso a paso y día a día, carpe diem, como dicen, ¿cierto? Bueno, este es un vivo que le llamamos PowerPoint. Hoy día estamos en el PowerPoint número 30 y nos hemos propuesto, al menos me he propuesto leer y comentar, más que estudiar, más que como profundizar en gran manera, porque es un vivo de 30 minutos solamente, pero sí comentar 3 libros, 3 cartas de la Biblia, ¿cierto? Que es Romanos, Gálatas y Hebreos. Hicimos en primera instancia Romanos, así que si tú quieres revisarlo, está tanto en YouTube, Facebook y creo que también está en Instagram. Y luego que terminamos Romanos, comenzamos con Gálatas, terminamos Gálatas y esta semana estamos comenzando con la carta a los hebreos, ¿ya? Así que para que más o menos te vayas ubicando en qué estamos en este video. Y si tienes preguntas, dudas, escríbelos por interno para que podamos tal vez comentarlo en algún momento del vivo. Yo creo que sería muy interesante hacer esa interactividad. Así que si tienes alguna duda, consulta por interno y en el vivo, esto es lunes, miércoles, viernes, en este caso el viernes podemos tal vez responder. Esta carta a los hebreos, ¿cierto? Es escrita cerca de 70 años después de Cristo, o sea, ya habían pasado una cantidad de años suficiente, y es escrita, como su título así lo dice, específicamente a los hebreos, a los judíos que habían confiado, a los judíos que habían creído en Jesús. No todos los judíos creen en Jesús. Recordemos que el pueblo de Israel tiene un Mesías prometido y no todos ellos creen que Jesús es su Mesías. Para ellos Jesús existe y fue, pero fue un profeta bueno, otro profeta más, pero nunca lo reconocieron oficialmente como el Mesías. Pero hubieron judíos en la época del apóstol Pablo que se convirtieron a Cristo, que pusieron su fe y esperanza en la obra de Jesús en la cruz. Y fue trascendente esa obra, porque los judíos, recordemos que en esa época y aún hoy día tenemos una variedad de judíos dentro del mismo judaísmo, pero hay el judaísmo ortodoxo, que es el que es más rígido y se ha mantenido más obediente a las reglas y a las leyes y todo esto, ¿cierto? Es ultra, ¿cierto? Realmente ortodoxo. Entonces, pero en esos años existía solamente el ortodoxo y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Muchos de ellos comenzaron a creer y poner su fe en Jesús. Entonces, pero luego de 70 años, piensa en esto. O sea, esta carta que estamos leyendo, que es la carta de los hebreos, fue escrita 70 años después de que se inicia la iglesia. O sea, la iglesia se inicia, recuerda en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Más o menos como en el año, ¿cierto? 30, por el año 20 y tanto, ¿cierto? Después de Cristo, se inicia en la iglesia más oficial, más consistente. Pero ya han pasado 35 años y muchos de los que habían puesto su fe y esperanza en Jesús estaban desanimados. Es porque la promesa era que Jesús va a volver pronto. La promesa que se les dio es que Jesús va a volver en cualquier momento. Y muchos de ellos en esa época, en su entusiasmo inicial, ¿cierto? Dejaron trabajo y dejaron un montón de cosas con la finalidad de esperar a Jesús. Algunos tenían puesta toda su confianza. Pensemos hoy día nosotros mismos, con todas nuestras problemáticas, con todas nuestras situaciones, con las presiones que vivimos, si alguien te dice, ¿sabes qué? Jesús vuelve mañana. Obviamente uno se relaja y se olvida de muchas cosas.
Pero la verdad es que la Biblia dice que no sabemos cuándo Jesús va a volver. Solamente sabemos que Él va a volver. El cuándo no lo sabemos. Entonces, en la esperanza de todo cristiano, ¿cierto? Que en algún momento ver a Jesús volver, pero no tenemos la fecha exacta de eso. Entonces, los judíos, después de casi 70 años, ¿cierto?, de la proclamación del Evangelio, obviamente sus niveles de esperanza estaban bajas, algunos se habían vuelto a la ley, algunos se habían vuelto, ¿cierto?, al judaísmo, y recordemos también que había otro grupo organizado, político, religioso en realidad, ¿cierto?, que se llamaba los judaizantes, y el propósito de los judaizantes era volver al judaísmo, a los judíos que se habían convertido a Jesús. Entonces, había un conflicto ahí. Y esta carta a los hebreos que estamos leyendo, que estamos comentando en realidad, no es un estudio exhaustivo, pero que estamos comentando, tiene que ver con ese ánimo, ese desafío a esos judíos para decirle, amigos, sigan creyendo. Amigos, continúen con su fe en Jesús. Amigos, y ese es el ánimo de esta carta. De hecho, yo la dividí en tres partes, ¿cierto? Son en esencia, son 13 capítulos y yo lo dividí en tres y la palabra que más sobresale o se repite en esta carta es la palabra superior, superior, que es mayor que está sobre otro. Entonces, y el autor, que es un autor desconocido, algunos se lo atribuyen a Pablo y otros a otro, tal vez a Apolo, Bernabé, pero no es un autor con claridad, pero sí sabemos el propósito por el cual fue escrito. El propósito por el cual fue escrito fue: no se desanimen, continúen creyendo en Jesús. Y la carta está dividida, al menos yo la dividí en tres partes, que es como Jesús superior a todo. Jesús es superior a todo. Como vamos a leer, hoy día vamos a comentar el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Solamente un comentario, pero esto tiene una riqueza increíble. Y la parte 2 que yo dividí esta carta tiene que ver con el ministerio de Jesús, ¿ya? Con el servicio, que en el Antiguo Testamento se le llamaba sacerdocio. Entonces, también se habla del el sacerdocio de Jesús, el ministerio de Jesús es superior a todo sacerdocio humano. Entonces, pone a Jesús por sobre todo. Y la última parte, que como del capítulo 10 o 11 hasta 13, habla sobre el caminar en la fe, sobre el andar por fe, vivir por fe, y los anima a este grupo de judíos a decirle, amigos, continúen creyendo en Jesús, porque al final es Jesús quien es la esperanza de la vida. Entonces, eso básicamente, y vamos a leer 4 versículos nomás, que tiene una riqueza increíble. 4 versículos que, que nos ponen a un Jesús en otro nivel, ¿ya? En otro nivel, la verdad que sí. Para aquellos que creemos en la Biblia, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en que la Biblia es real, de tapa a tapa, ¿cierto? De Génesis y Apocalipsis, realmente esto es 4 versículos. Yo cuando estaba preparando esto, leía y decía, ¿cómo el autor pudo colocar tanta riqueza en 4 versículos? Es increíble, ¿cierto? Unos 15 o 20 párrafos que tienen tanta riqueza. Y voy a leer 4 versículos nomás, ¿cierto? Que está de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a comentarlo, 30 minutos, vamos a estar acá unos 20 minutos más. Y dice así, ¿ya? Voy a leer de la Reina Valera, ¿ya? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Importante recordar dos ahí, padres y profetas. Y luego dice que Dios le habló por mucho tiempo, le habló por los padres y por los profetas. Y después dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre,
Increíble. Yo realmente me sorprendí, ¿cierto? De tanta riqueza. Partamos por esto. Aquí no hay ningún saludo, ¿ya? Cuando tú lees las demás cartas de la Biblia, todas las cartas parten con un saludo. Saludo a la iglesia de tanto, saludo a los hermanos de tanto, espero pronto volverlos a ver, estoy orando por usted. Siempre tenía un saludo ahí. Aquí el autor de la carta a los hebreos, cero saludo. Él va al hueso, va y se comunica de manera directa con aquellos que tenían la dirección de esta carta, ¿ya? Entonces va y se dirige de manera directa, ¿cierto? Y les hace ver en estos 4 versículos la superioridad de Jesús. ¿Por qué es importante padres y profetas, como dice en el versículo 1? Que Dios les había hablado por los padres, ¿cierto? En otras traducciones habla de patriarcas, ¿ya? Y los patriarcas eran súper importantes. Recordemos que el primer patriarca, Abraham, ¿cierto? Fue donde se inicia el pueblo de Israel, se inicia los judíos. Entonces, de alguna forma, fue nombrado patriarca y de ahí sus hijos continuaron con este nombre de los patriarcas hasta la 5ª generación, ¿ya? Entonces, hasta José. Pero de alguna forma, estos patriarcas eran la autoridad del pueblo. Recordemos que hasta esa época y aún hoy en el pueblo de Israel o en el pueblo judío, en el mundo judío, tienen junto lo político religioso. Acá en Chile nosotros tenemos, y en la gran mayoría de los países, la verdad que tienen separado el Estado, ¿cierto? La parte política, sociopolítica, de la parte religiosa o de creencia. Son separados. Pero el Estado de Israel, ¿cierto? O los judíos tenían unidos esto. Entonces, en realidad, el primer ministro o el presidente del país era el patriarca en este caso, o era el sumo sacerdote después, pero era el patriarca, ¿ya? Entonces, el patriarca era alguien importante para ellos. El patriarca era el que definía cosas, determinaba cosas, actuaba como juez, actuaba como notario. El patriarca tenía concentrado un poder increíble. Entonces era alguien muy respetado, muy querido, muy amado por todos, ¿cierto? Entonces, y acá el autor de la carta de los hebreos, voy a usar esta palabra, se atreve y les dice amigos, porque claramente el autor de la carta de los hebreos era un judío. Por la forma en cómo se comunica, nos damos cuenta que es un judío. Y le está diciendo, amigos, Dios nos habló antiguamente por los patriarcas, por Abraham, por Isaac, ¿cierto? Por Jacob, por todos ellos. Dios nos habló por todos ellos y también por los profetas. Entonces, en una línea de autoridad estaban los patriarcas, estaban los profetas y los sacerdotes que estaban de alguna forma ahí también. Pero, y acá el autor de esta carta dice, mira, Dios nos habló por los patriarcas, nos habló por los profetas, pero hoy Dios nos habla a través del Hijo. O sea, puso a Jesús, ¡pum!, por sobre toda autoridad que en su sociedad era reconocida. O sea, hasta ese momento, ¿cierto? La autoridad reconocida eran los patriarcas, ¿cierto? Y los profetas, pero el autor viene y dice, no, ahora Dios nos está hablando, dice, por medio de Jesús. Ah, esto es formidable. Y después, si tú sigues leyendo más aún, y dice que este Jesús incluso es superior a los ángeles, ¿ya? Entonces, es increíble cómo este autor, guiado por el Espíritu de Dios, guiado en realidad por el Señor mismo, coloca tanta riqueza en tan pocos versículos. Entonces, lo primero que parte el autor es colocando Jesús por sobre toda autoridad. Jesús es la máxima autoridad que existe y que hay. Eso es lo que él está diciendo. Está por sobre los patriarcas, está por sobre los profetas. Entonces pone un Jesús increíblemente con autoridad. Pero luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero luego nos da 7 señales de quién es Jesús y de cómo es su autoridad. Y nos parte diciendo lo siguiente, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, los herederos eran los hijos directos, los herederos eran los hijos directos de la autoridad. Y aquí está diciendo, Jesús es el heredero legal y directo de Dios.
Todo lo que hay y todo lo que existe le pertenece a Jesús. Entonces, después viene y nos dice a quién lo constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo todo el universo. Y esto me lleva, amigo, yo no sabía si leerlo o no, pero me gustaría leer en Colosenses, la verdad, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1:15, voy a leer, porque me lleva aquí también a Pablo, en mi comprensión, aunque no puedo ni confirmar, ni puedo mostrar pruebas, pero yo creo que el autor de la carta al hebreo fue Pablo, ya viejito, tal vez ayudado por alguno de los pastores jóvenes que estaban allá. Yo creo que tal vez esta carta fue escrita por Pablo. Y mira lo que escribe Pablo, ya que es muy similar a eso, pero en la carta a las iglesias en Colosas, de Colosenses. Y les dice lo siguiente en Colosenses capítulo 1, dice versículo 15. Él, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, en Jesús, y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estos versículos es casi lo mismo que estamos leyendo ahora recién en el libro de Hebreos. Son muy similares. Todo fue creado por Él, todo el universo fue creado por sí mismo. Y acá el apóstol Pablo está describiendo algo muy similar. Y luego dice, y Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y a vosotros, a cada uno de nosotros, también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Maravilloso. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarles santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Y en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. Entonces, cuando yo leo esto en Colosense, es muy similar a lo que estamos leyendo acá en el libro de Hebreos, los primeros 4 versículos, y todos muestran a Jesús como superior a todo. O sea, en Jesús hay todo. Mira, versículo 3, maravilloso. Estoy leyendo, comentando en realidad la carta a los Hebreos. Capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. El cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria. O sea, Jesús es lo que muestra a Dios. Y después, mira, dice, y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, lo que está diciéndonos acá es que Jesús es la manifestación de Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Y esto me recuerda a una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Estaban conversando y Felipe, uno de los que caminaba con Jesús, levanta la mano y pregunta, dice, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús lo queda mirando y le dijo, pero si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque el Padre y yo, dijo Jesús, uno solo somos. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque desde que Jesús caminó en esta tierra y anduvo acá en esta tierra, él siempre dijo, yo soy la imagen de Dios. Y acá el autor del libro de Hebreos está diciendo, él es el resplandor de la gloria de Dios. Y después dice, él es la imagen misma de Dios. Entonces, son palabras osadas. Cuando tú estás hablando en el mundo judío, ya cuando esta carta está escrita a los hebreos convertidos a Jesús y que de alguna forma estaban dudando en la fe, ¿ya? Y viene el autor y les dice, mira, Jesús
en la imagen misma de Dios. Cuando en el mundo judío, solamente el hecho de nombrar a Dios ya les complicaba. Solamente el hecho de nombrar a Dios era algo casi inapropiado. ¿Ya? Se referían a él con sus cualidades, el sanador, el restaurador, el vencedor, pero no se referían a él directamente como Dios, Jehová, el yo soy. Pero acá el autor de esta carta está diciendo, Jesús es la imagen de nuestro Dios. Entonces, claro, yo lo encuentro maravilloso, porque para ti y para mí, que pasamos en esta vida, en este tiempo, en esta época, ya estamos en el siglo XXI, una época post-cristiana, donde todo el cristianismo se cuestiona, donde ya las cosas, entre comillas, sobrenaturales han pasado de moda, han quedado al lado, y la gente pone su fe en el materialismo, en lo material, en lo concreto, según la filosofía humana. Entonces, es como Tomás, es como el apóstol, ¿cierto? Este discípulo que seguía a Jesús y dijo, mira, si yo no lo veo, si yo no lo toco, no lo creo. Cuando le dijeron acerca de la resurrección. Y lo primero que hizo Jesús, cuando se apareció a Tomás, lo primero que le dijo, Tomás, mira, ven, tócame, soy yo. Mete la mano aquí en la herida, soy yo. O sea, amigos, no podemos dejarnos llevar por la mente materialista, por la mente y el materialismo, ojo, porque quiero aclarar esto, el materialismo es una línea de pensamiento humano, ¿ya? No tiene que ver con que yo quiero el mejor reloj, el mejor celular, no se trata con eso. El materialismo es contrario a la vida espiritual, porque el materialismo no cree en que el ser humano tenga alma, por ejemplo, ¿ya? No cree en eso. Y tú y yo sabemos que tenemos alma, tenemos un espíritu, tenemos este cuerpo, y que la Biblia dice que este cuerpo de alguna forma fue sacado de la tierra y va a volver a la tierra. Pero nuestra alma, amigos, nuestro espíritu va a vivir por la eternidad. Y allá es donde se toma la decisión de caminar o no caminar con Jesús. Porque esto va a determinar el destino de mi alma. No sé si me entiendes, pero el materialismo no cree en el alma. Ellos dicen, no, si somos materia y en el fondo si tú te mueres te transformas en otra materia. La materia se transforma en materia. Pero nosotros no creemos en eso. Por eso es que cuando yo me refiero al materialismo, no solo me refiero al amor por las cosas, sino que una línea de pensamiento que tiende a pensar y a dejar a Dios de lado y no incluirlo en la vida. Amigo, amiga, Dios es real y Él es superior a todas las cosas. Y este autor que está escribiendo esta carta maravillosa al mundo judío también nos habla a ti y a mí hoy acerca de qué creemos y qué pensamos sobre Jesús. Él es o no es Dios, Él es o no es el Rey de Reyes, Él es el que hace todas las cosas posibles, Él es o no es. Entonces, claro, oye, Juan el Bautista también le hizo esa pregunta. Recordemos que en un momento Juan el Bautista fue tomado preso, ¿cierto? Porque declaró el pecado del cónsul romano en ese momento, declaró un pecado y fue tomado preso, ¿cierto? Y lo más probable es que iba a ser muerto, pero lo iban a asesinar. Y él manda a sus discípulos en una situación complicada. Juan el Bautista estaba preso con un destino que lo más probable es que lo iban a matar, lo iban a asesinar. Y desde esa situación, Juan el Bautista envía a sus discípulos a hablar con Jesús y les dice, Jesús, somos discípulos de Juan y él nos ha enviado a hacerte una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o vamos a esperar a otro? Interesante. Porque a veces a nosotros nos pasa también que enfrentamos situaciones y miramos al cielo y decimos, bueno, ¿y Dios por qué? Bueno, ¿y Dios por qué me pasa esto? Pero Dios, ¿por qué me...? Y cuestionamos, y es como Juan el Bautista, ¿eres tú realmente o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús es muy interesante a Juan el Bautista, porque su respuesta no fue una respuesta doctrinal teológica, sino que le dijo, díganle a Juan que los muertos resucitan, que los ciegos están viendo, que los sordos están oyendo, que los cojos están
caminando y le dicen que el reino de los cielos se ha acercado. Listo, vayan y díganle esto. Y Juan el Bautista escuchó esto y dijo, ok, me voy. Listo, eso era. Amigos, Jesús es superior a tu situación. Yo no sé qué situación estás viviendo. Yo no sé qué circunstancia estás enfrentando o tratando, pero sí sé algo. Jesús es superior. Y aun cuando a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos humanos se contradicen porque nuestra humanidad, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, muchas veces se van a levantar por sobre nuestros pensamientos. Entonces nosotros en nuestros pensamientos podemos decir, sí, Dios es todo, para Dios todo es posible y podemos pensar eso, pero nuestras emociones nos hacen sentir otra cosa. Y allá es donde tiene que prevalecer la convicción. Entonces, aquí el autor le está haciendo un llamado a los judíos y le está diciendo, mira, este Jesús es superior a todo. Luego les dice, ¿cierto? De alguna manera les dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esa es una referencia directa a la cruz. Él fue a la cruz, porque el pueblo de Israel, esta carta está escrita, si nos vamos a dar cuenta un poco más adelante, da muchos supuestos, porque tal vez para nuestra educación religiosa, ya sea cual sea que la haya tenido, no tiene referencias al mundo judío, pero acá hace mucha referencia a esto. Dice, y él tiene claro que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Porque el pecado separa a la raza humana de Dios. Pero acá el autor de la carta está diciendo, él fue el que nos purificó de nuestros pecados por sí mismo. Él está poniendo a Jesús en ese plano del Mesías. Y le dice después, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Sobre toda cosa, Jesús resucitó, estuvo un tiempo con los discípulos y volvió al Padre para sentarse con autoridad sobre todo. Amigos, Jesús es superior. Si hay una palabra que sobresale en gran manera de esta carta a los hebreos, son dos palabras que se repiten mucho. Superior. Superior. Jesús es superior a cualquier cosa. Segunda palabra que se repite, mejor. Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Y hay una tercera palabra que también se repite, no tanto como superior y mejor, pero me llamó mucho la atención, se sentó. Por eso me hago referencia a esto, se sentó, ¿ya? O sea, eso significa que él tomó lugar. El se sentó significa que él tomó posesión, significa que él tomó su lugar, ¿cierto? Ahí sobre todo en las alturas, tomando toda autoridad y todo señorío. Amigos, tenemos un Dios poderoso. Tenemos a un Jesús que es maravilloso. Tenemos a un Jesús el cual está por sobre todos y que nos ha redimido y ha hecho un camino para que tú y yo podamos ir al Padre. Pero recordemos también algunas palabras que nos dijo Jesús. O sea, en algún momento Jesús dijo, mira, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros le ponemos tanto énfasis a esta vida, y está bien, estamos viviendo esta vida ahora. Entonces, somos como un poco medio inmediatistas, ¿ya? Pero estamos dándole énfasis ahora, a este momento. Pero también tenemos que ponerle atención a algo, que la vida real no es en esta vida. La vida real está en la eternidad con el Señor. Allá es la vida real. Esta vida que estamos acá, 70, 80, 90 años, según lo que Dios estipule para cada uno nomás, o el cuidado de cada uno de nosotros también, pero esta vida es tan recorta, amigo, en relación a la eternidad. Esta vida es tan recorta en relación a lo que vamos a vivir con el Señor. Entonces, lo que está haciendo de alguna manera también el autor es haciéndonos ver un poco más allá, poner la esperanza en Jesús. Amigos, cada uno enfrenta sus cosas y llegado fin de año, uno muchas veces hace sus evaluaciones, va tomando decisiones, pero lo que no puede faltar es la esperanza que Jesús pone en nuestros corazones. Lo que no se puede perder es la fe que Jesús
es todopoderoso en toda situación y en toda circunstancia. Entonces, si estás falto de fe, piensa en esto. Jesús es superior. Si tal vez estás pasando una situación que tú lo ves como imposible, Jesús es superior. Si estás teniendo un conflicto contigo mismo, porque también pasa eso. Uno a veces tiene conflictos consigo mismo y se mira y se conflictúa diciendo, ¿por qué no soy la persona que quiero ser? O ¿por qué al final de año, muy normal, ¿por qué no logré todo lo que yo pensaba lograr? Ya hay un proceso de autoculpa, de autocondenación, que amigos, no es necesario. ¿Necesitamos evaluar? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos tener una perspectiva de lo que pasó en el 2024? Por supuesto que sí. Pero que esa perspectiva, esa evaluación, no venga a dañarnos. Entonces, Jesús es superior. Y si tal vez no alcanzaste todo lo que querías lograr este año, y si tal vez no, de alguna manera no pudiste lograr todo, o te sientes conflicto contigo, piensa en esto. Jesús es superior. Él es superior. Él está por sobre todas las cosas. Y Él es el que sustenta todo con el poder, dice, de su palabra. ¿Ven? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 10:31 y muy bueno. La carta a los hebreos, amigos, excelentísimo. Próximo viernes vamos a continuar con Hebreos capítulo 2, que va muy relacionado porque los primeros 4 capítulos presentan a Jesús como superior, la persona de Jesús como superior. Del capítulo 5 más o menos hasta el 9-10 presentan el ministerio de Jesús como superior. Y después del capítulo 11 al 13, el caminar por fe, el andar por fe. Bueno, amigos, vamos a orar, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerda ponerle me gusta, compartir para que otros también puedan tener acceso, ¿ya? Un abrazo a todos los que se han conectado, ¿cierto? A Pacheco Chile, que no sé quién era, a la Pati, al Eric, ¿cierto? Y a todos los que se han conectado también por acá, a Isabel, a Daniel, a Alejandro y a todos, ¿cierto? Y por acá por YouTube también. Un abrazo, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y Señor, yo quiero orar por aquellos que tal vez están con sus niveles de fe bajo, que tal vez, Señor, sus emociones, sus sentimientos han estado revueltos y han estado en conflictos con sus convicciones y en conflictos con sus pensamientos. Y Señor, yo oro por cada uno de ellos hoy día, para que, Señor, tu fe, Señor, la fe que ellos tienen en ti sea una fe sólida. Señor, tú eres un Dios superior sobre toda situación. Tú eres un Dios que sustenta todo. Y hoy día, Señor, yo oro para que tú traigas poder sobre cada uno de mis amigos, mis amigas que están conectados y puedan ver tu mano maravillosa en el proceso de la transformación de las situaciones. Danos sabiduría, danos valentía, Señor, danos fidelidad para poder caminar contigo, Señor. Te damos gracias, papá. Y Señor, que tú puedas bendecir estos días que quedan de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hoy día ya es viernes, o sea, miércoles tenemos nuestra reunión a las 8. Vamos a tener un lindo tiempo con adoración, con palabra. Así que arránquense un ratito para acá a la iglesia Viña Maipú. Vamos a tener un lindo tiempo a eso de las 8. ¿Ya? Así que un gran abrazo a todos. Que Dios les bendiga, ¿cierto? En gran manera, porque Dios ha sido bueno.